Listo, muy bien. Muy bien. Esta capacitación, como dije anteriormente, es respecto a la migración que vamos a hacer de nuestros sistemas a la versión 4.0 de MacroPro, que nos va a permitir trabajar el CFDI 4.0. Previamente había comentado que vamos nosotros a explicar de manera teórica los principales cambios que vamos a ver en nuestras pantallas, pero también vamos a explicar el procedimiento que vamos a llevar para hacer esta migración. Esto porque no vamos a tener de inmediato el CFDI 4.0, sino que vamos a tener primero nuestro MacroPro en 4.0 y seguiremos trabajando CFDI 3.3. Y una vez que ustedes hayan capturado los datos, principalmente de sus clientes, que se hayan validado con la cédula de identificación fiscal, hasta en ese momento es que vamos nosotros a migrar, ahora sí, digo yo, a cambiar el switch, ¿verdad? Dentro de los parámetros de MacroPro hacia generación de CFDI 4.0. Ahora, retomando este tema del procedimiento, todos ustedes ya tienen su sistema, bueno, una instalación de su sistema en 4.0. El día de hoy ya deberían de estar ustedes recibiendo por parte de su técnico un icono nuevo en su escritorio. No sé si todos, pero por lo menos algunos de ustedes. Ese icono les va a dar acceso a la versión 4.0 de MacroPro. En estos primeros días, lo que vamos nosotros a estar viendo o estarles pidiendo es que reproduzcan sus operaciones en esta versión de pruebas. Van a tener un sistema, un respaldo de hace unos pocos días. Entonces, vamos a pedirles que hagan sus respectivas pruebas, no solamente de la generación de facturas o devoluciones o complementos de pago, sino también de todas sus operaciones. Me permito comunicarles, ¿verdad? Desafortunadamente, como distribuidores, pues estamos ahí, pues ahora sí que recibiendo peticiones de soporte y ya tenemos algunas, ¿verdad? Al principio sí eran, me parecen más serias, peticiones de soporte por situaciones que han aparecido en esta versión que no necesariamente tienen que ver con el CFDI. Por ejemplo, un cliente me reportó, ellos tienen precios por almacén, por sucursal, y nos reportaron que no estaba funcionando, ¿no? Entonces tuvimos que reportarlo y nos lo arreglaron. Otra empresa por ahí me reportó que ellos hacen facturación agrupando remisiones y usando la tecla F5. También no estaba funcionando. Y así 2 o 3 detalles por ahí que se tuvieron que arreglar. Ahorita me parece que está todo más estable, pero como hemos dicho otras veces, cada empresa trabaja parámetros diferentes, entonces de pronto hay situaciones que se nos escapan y que no quisiéramos que nos causaran un problema. Entonces, les queremos pedir que reproduzcan todas sus operaciones, las con las que trabajan todos los días, inclusive también las cancelaciones, ¿sí? De hecho, ahorita en este momento tengo un problema al cancelar, o me reportaron un problema al cancelar complemento de pago. En teoría ya me lo arreglaron, hoy lo vamos a revisar con el cliente, pero pues repito, es muy importante que reproduzcamos nuestras operaciones y que también cancelemos, ¿sí? Les platico esta cancelación de complemento de pago, lo que estaba sucediendo, o sea, sí ocurría bien, el timbrado y todo, pero primero no aparecían los conceptos de pago, ¿no? Ya se arregló. Y segundo, que es lo que está pendiente, es que el saldo del cliente se alteraba de manera muy extraña. De hecho, todavía pareciera que está alterado. Entonces, permítanme. Entonces, pues no queremos que nada se nos escape. Entonces, aunque nosotros seguimos haciendo pruebas, pues más vale que entre más personas estemos involucrados en esto, pues detectemos cualquier anomalía y se ha reparado
desde lo más pronto posible. Muy bien, ahora, una vez que pasemos el tiempo de pruebas, nosotros vamos a ponernos en contacto con la parte técnica de su empresa y vamos a, ahora sí, hacer una migración de su base de datos real, la que está en producción, y comenzamos a trabajar. Yo espero que esto sea, pues, a más tardar la próxima semana, para que entonces sí, ya a partir de la próxima semana, ustedes puedan alimentar los datos, como dije, que tienen que ver con la versión 4.0 y tengamos pues un buen margen de tiempo para hasta ese punto todavía no vamos a estar trabajando en la 4.0, vamos a estar trabajando todavía CFDI 3.3, pero vamos a alimentar los datos de la 4.0 y yo espero que antes del 30 de junio, que es la fecha límite, movamos el switch ahora sí para empezar a timbrar en 4.0 y todavía tengamos un margen de maniobra antes del 30, repito, por si algo llegara a suceder, nosotros podamos acudir pronto a soporte y tener cualquier arreglo que sea necesario. Inclusive, si hay alguien que dice, René, yo ya tengo mis datos listos, no sé, el día miércoles de esta semana, perfecto, no hay problema, y ya probé, excelente, rápido migramos y nos vamos, con la intención de lo más pronto posible salir de este embrollo en el que nos metió la autoridad. Muy bien, entonces comenzamos. Voy a ver el documento técnico que nos da a nosotros los distribuidores MacroPro. Este documento ya los hice llegar y voy a también a recordarles, esta es una capacitación muy general, muy básica. Sabemos que cada empresa tiene sus propias problemáticas, entonces en los próximos días, interactuando con ustedes, vamos a ver si es necesaria una capacitación adicional, lo hacemos sin problema. No, de ninguna manera nos va a faltar capacitación, conocimiento, dominio de los temas que ustedes nos consideren, que ustedes consideren conveniente, así es que arrancamos. Las preguntas me las pueden ir escribiendo en el chat y todavía al final vamos a tener una sesión abierta de preguntas y respuestas, así es que vamos a ello. Bien, entonces, como dije hace un momento, esta versión va a contemplar los cambios en CFDI 4.0 que tienen que ver con factura global, ¿sí? Si tú trabajas factura global, tiene unas particularidades que necesitamos ver, también para complementos de pagos, o sea, los pagos de nuestros clientes, la facturación electrónica, o sea, estamos hablando de facturas, estamos hablando de notas de crédito y de nóminas. Muy bien. La conversión de datos, como dije, nosotros ya lo hicimos. Es una instalación aparte de donde ustedes están trabajando. Estas son indicaciones técnicas que ya hicimos. También ahí algo se nos pudo haber llegado a escapar. De pronto, no sé, no se copia bien un archivo, nos reportan y lo arreglamos, ¿sí? Este es nuestro índice y vamos directo y de manera muy rápida a ver el parámetro general o global. Este es el switch que yo les comentaba. Aquí está señalado los datos generales. Es donde nosotros vamos a poder indicarle al sistema que arrancamos en la versión CFDI 4.0. ¿Sí? O sea, acá arriba voy a ver MacroPro 4.0 y como dije, no significa que yo voy a trabajar de inmediato CFDI 3.3. Es la tercera vez que lo digo para que lo tengamos todos muy claro. Y cuando estemos listos, entonces cambiamos el parámetro. Ahora bien, ahora sí vamos a ver pantallas. Se agregaron los campos nombre fiscal y régimen fiscal en el catálogo de clientes, ¿sí? También se validaron los campos uso CFDI y código postal como campos obligatorios para la emisión de los CFDIs. Vamos a revisarlo. Bueno, ya sabemos que necesitamos nosotros validar estos datos con la cédula de identificación fiscal, ¿sí? Bien, aquí vamos a ver el campo nuevo. Estamos viendo el nombre fiscal exactamente abajo del nombre o razón social. Ya creo que, me imagino que todos saben, todas las personas morales, por ejemplo, si es SADCB, aquí abajo vamos a dejar el puro nombre sin el SA de CB. Lo mismo con SDRL de CB, lo mismo con SAAS, etc., etc. Aquí solamente va a ir el nombre, ¿sí?
el sistema, no MacroPro, me refiero al SAT, va a validar espacios, comas, o sea, que no tenga comas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tal cual como venga en la cédula, lo anotemos aquí. Ya nos han reportado situaciones donde, según esto, no timbra y es porque faltaba una letra, un espacio. Inclusive a este cliente que me reportó eso, yo le dije, mira, copia y pega. Y bueno, ya no sé si exactamente lo hizo así. La verdad es que no sé si la cédula, al tenerla en PDF, nos permite copiar, a veces no, pero casi siempre sí. Yo recomendaría eso, traten de copiar y pegar para evitar cualquier situación con el SAT. Luego tenemos aquí el código postal. Este código postal anteriormente no era obligatorio, hoy ya es obligatorio y es lo que el SAT al momento del timbrado también va a validar. Recuerden, si el SAT en sus registros tiene a Efraín Hernández con el código 32400 y aquí en el sistema lo tiene como 45694, no lo va a timbrar, ¿sí? Entonces, por eso vamos a basarnos en el documento del SAT y lo vamos a poner aquí. Ahora, aquí hay una situación que siempre les he pedido, pero que hoy es más importante, que es, no solamente se trata de capturar el código postal, sino que yo lo capture y le dé F6, o más bien, perdón, primero F6 para buscarlo en la base de datos y luego lo selecciono. ¿Por qué? Si ustedes capturan directamente el código postal, los campos de colonia, ciudad, que si se dan cuenta son unos números, no van a aparecer llenos. Es decir, vamos a tener aquí el dato, pero no va a estar relacionado con la base de datos interna del sistema. Entonces, quiero pedirles que de favor, siempre, código postal, anótenlo por favor, código postal es F6 y luego el código postal de nuestra cédula de identificación fiscal. Muy bien. Luego tenemos aquí marcado el uso de CFDI. También es obligatorio, ¿sí? También es importantísimo que definamos ahí el uso de CFDI correcto, ¿sí? Aquí vale la pena mencionar lo siguiente. Yo puede ser que tenga también este dato erróneo, ya sabemos, no va a timbrar, pero sí hay como de pronto confusión, porque incluso los clientes pueden llegar a pedirnos al momento de facturación, un uso de CFDI que es equivocado. Les voy a platicar, tenemos un cliente que es una librería y resulta ser que algunos de sus clientes era común que pidieran factura a su RFC y de pronto entra la 4.0 y ellos siguen pidiendo su factura con su RFC y bien, con la mano en la cintura, con toda la confianza del mundo ellos pedían su factura. Y resulta ser que no timbra. Y bueno, me lo reportaron a mí y pues tuve que explicarle esto al usuario. Resulta que esta persona que pedía su factura a su RFC, realmente el régimen fiscal, está aquí a la derecha, era un régimen fiscal, sueldos y salarios, pero él pedía factura a su RFC. Pues ya el SAT dice, no te puedo timbrar. ¿Por qué? Porque el uso de CFDI, ¿verdad? Que él que pretendía que era gastos en general, no aplicaba, o no aplica en este momento más bien, al régimen fiscal de sueldos y salarios. Entonces yo decía, oye, pero ¿por qué te están pidiendo si ellos no ocupan la factura? Y me decía, lo que pasa es que ellos para comprobar, no sé si para efectos de pensión alimenticia, no sé, ¿verdad? Pero ellos pedían sus facturas. Entonces, ahí está la comprobación de que si yo no tengo inclusive una combinación correcta entre el régimen fiscal y el uso de CFDI, entonces, a ver, voy a pedir por ahí que apaguen su micrófono porque se oye mucho ruido por acá. Entonces, decíamos que se pide una combinación entre gastos en general y, perdón, entre uso de CFDI y el régimen fiscal. Me preguntan por acá, ¿se puede cambiar el uso de CFDI si el cliente pide un CFDI según el producto facturado? Sí,
ahorita vamos a ver que el sistema, cuando aquí nos dice el manual que se validan los campos de uso CFDI. No importa, pero todo me dices porque ya me está molestando desde temprano. Venga. Ya está. Cuando aquí el manual nos dice que se validan los campos de uso de CFDI y código postal, estamos hablando no solamente que se valida que esté correcto allá en el SAT, sino que se valida que el uso de CFDI, perdón, sí, que el uso de CFDI entre dentro del régimen fiscal correcto. Significa que, por ejemplo, algunas mercancías puedan ser gastos para nuestros clientes y otras pudieran ser adquisición de mercancías. A ver, por ahí tenemos todavía algún otro micrófono prendido. Ok. Bien. Avanzamos. Recuerden, si tienen dudas, por favor, escríbanlas en el chat y lo atiendo y lo respondemos. La idea es que tengamos el micrófono apagado para ir muy rápido, aprovechar el tiempo de cada uno de nosotros. Ok, entonces ya vimos esa parte. Ahora, aquí esta tabla nos va a ayudar a entender esto que acabo de mencionar. Tenemos aquí, esta tabla no la inventó Macropro, esta tabla proviene del SAT. Es muy importante también comprender que mucha de esta información nosotros la podemos obtener directamente del SAT, ¿sí? Aunque el manual lo incluye, también no quiere decir que sean datos fijos. Recordemos que el SAT tiene todas las facultades, y de hecho lo ha estado haciendo, de cambiar por cualquier razón los datos o conceptos con los que hemos estado trabajando. Por ejemplo, en carta aporte, todavía hasta hace poco, a pesar de que empezó el 1 de enero, todavía hasta hace poco estaba el SAT haciendo cambios. Entonces, esta tabla la podemos encontrar en el portal del SAT. Es muy sencillo encontrar estos datos, nomás teclear en Google, por ejemplo, en este caso, uso de CFDI con régimen fiscal receptor. También me han estado hablando mucho para preguntarme cosas que también nosotros como implementadores no conocemos todo el detalle. Y bueno, la respuesta está en que, por ejemplo, ¿qué datos debo incluir de manera obligatoria en mi uso en mis comprobantes impresos, ¿no? El PDF que le entrego al cliente. Bueno, nosotros tenemos algunos, ¿verdad? Que son los que creemos básicos, pero si alguno se nos escapa, tenemos la referencia legal, la referencia obligatoria, que es los documentos que emite el SAT, que son las guías de llenado. Entonces, también tengan eso presente. Pueden ustedes acudir ahí para aclarar ciertas dudas. Ok, reviso esta tabla que está aquí. Está el uso de CFDI, ¿verdad? Está la descripción de ese uso de CFDI, o sea, para qué se ocupa. Está la aplicación, si es para persona física o para persona moral. Por ejemplo, aquí hay diferencias. La fecha de inicio de vigencia, que obviamente es a partir del momento que se pudo usar en teoría, ¿verdad? La 4.0. Y acá está el régimen fiscal receptor. Esto es bien importante. El uso de CFDI y qué régimen fiscal puede recibirlo. Como ustedes se pueden dar cuenta, no todos los usos de CFDI están disponibles para todos los regímenes fiscales, ¿sí? Entonces, esta combinación yo sugeriría que la tuviera a la mano la persona o las personas que dan de alta a los clientes y quienes facturan, ¿sí? Sugeriría ampliamente que fuera así. Aquí estos últimos. Y bueno, los regímenes fiscales a qué corresponden. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, ya nos preguntaron aquí, justamente es lo que acabo de mencionar. Dicen, ¿hay algún documento del SAT que te diga qué relación entre el CFDI y el régimen puede ser válidos? Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, repito, muy importante, yo sugería que esta tablita la tuvieran impresa quienes dan de alta a los clientes y impresa o en la pantalla, como se acomoden, y quienes incluso están facturando, porque a la hora de la facturación es que pudieran decirme
algunas empresas, ¿sabes qué? Este no lo quiero como adquisición de mercancías, esto pónmelo como gastos en general, esto pónmelo como construcciones, etc., etc. ¿Sale? Muy bien. Seguimos adelante. Ok, ahora, respecto al catálogo de artículos, ¿sí? Aquí también se agregó un campo más, lo vemos aquí abajo, está exactamente abajo de la clave de producto, ¿sí? Esto ya lo dominamos, es la clave de producto del SAT para nuestros productos. Cabe mencionar, les recuerdo que ya desde el año pasado es multa si yo todavía tengo aquí una clave de producto que no está a nivel de detalle. ¿Cómo sé si no está a nivel de detalle? Si todavía termina en ceros, aquí, doble cero, peor triple cero, significa que yo cumplí con el requisito hace 5, 6, 7 años, ya ni me acuerdo cuándo empezó la factura electrónica, pero que ya el SAT dice, ya no puede ser que sigas trabajando con una clave genérica, necesitas llevarla a nivel de detalle. Entonces, aprovechen para revisar de una vez que esto está bien. Y bueno, aquí abajo está el objeto de impuesto. Yo tengo 3 opciones, ¿sí? Que también tengo aquí abajo, también conforme a la tabla que el SAT ha emitido, y tengo la clave del objeto del impuesto, tengo el número, perdón, el no objeto de impuesto, el 01 es no objeto de impuesto, igual la fecha de inicio de vigencia, que es cuando empezó a ser válida la factura CFDI 4.0. ¿Qué es no objeto de impuesto? Nada más los artículos que son exentos. Ahora, exentos tanto para efectos de IVA y exentos para efectos de IEPS. Nada más. La clave 02 es que sí es objeto de impuesto, ¿sí? Que puede ser para efectos de IVA o para efectos de IEPS. Y el 03, que es sí es objeto del impuesto y no obligado al desglose. Recordemos aquí que tenemos, existe un IVA al 0%. Este sería el caso. IVA al 0%, que es distinto de exento, no es lo mismo. Entonces, tengámoslo presente. Si necesitan una mayor explicación de esto, ahí sí acudan con su contador. Pero bueno, también es importante que la persona que da de alta artículos tenga esta información a la mano, ¿sí? Ahora, aquí me voy a adelantar un poquito. Estos datos, para efectos de subirlos al sistema y estemos preparados para emitir 4.0, si es muy grande su base de datos de artículos, se puede hacer por medio de interfase. Entonces, en un momento más vamos a ver esos nuevos campos que están disponibles para hacer interfase. También en los clientes, ustedes evalúen, a lo mejor es más práctico sacar un reporte de Macro Pro, mandarlo a Excel, de tal manera que en Excel es donde se hagan las capturas, que sea más rápido para los usuarios que se van a dedicar a esto, que sea más rápido subir los datos que nos están pidiendo, y ya nosotros y hacemos la exportación de esa información, de esos Exceles, hacia el sistema Macro Pro, ¿sí? Entonces, igual vamos a estar interactuando y cualquier duda, pues, estamos a la orden, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver por aquí alguna pregunta. Repetir lo de obligado al no desglose. Ok. Sí, mencioné que, por ejemplo, tenemos el caso del IVA, ¿verdad? Existe IVA tasado al 0%, ¿sí? Entonces, eso, aunque nosotros de manera práctica no veamos que se le agrega ningún impuesto al artículo, no significa que sea exento. Exento es una categoría especial para efectos de IVA y ese sí va en la clave 01, a diferencia de una tasa cero, que sería esta otra. ¿Sale? Bueno. Me preguntan, público en general puede ser, o sea, que si el sistema va a generar facturas a público en general, sí, obviamente tendrá que ser con el RFC
de público en general, ¿sí? Ahí no hay diferencia, y de hecho eso me permite introducirnos al tema de factura global. Fíjense que en factura global, y esto creo que no está mencionado aquí en el manual, lo digo de una vez. En el caso de factura global, nosotros sí vamos a tener una validación en el nombre del cliente, ¿sí? Debe de decir público en general, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cliente dado de alta exprofeso para hacer la factura global, y yo le tengo como mostrador, en el dato fiscal, en el nombre fiscal, vamos a regresar un poquito a la pantalla, en el nombre fiscal, esto que tenemos aquí abajo, debe de decir público en general. Acá a lo mejor dice mostrador, factura global, pero aquí abajo debe decir público en general. Ahora bien, en los clientes que sí nosotros los tenemos como público en general, pero no factura global, ahí sí le podemos poner o dejar otro nombre. Y eso sobre todo lo menciono porque de pronto hay empresas donde cuando se trata de un cliente público en general, de todas maneras nos pide la factura a su nombre. Sí se puede hacer. Entonces yo aquí le voy a poder dejar, por ejemplo, Efraín Hernández Solís, pero no me presenta un RFC. Entonces yo aquí en RFC le pongo el RFC de público en general y el sistema sí me va a permitir timbrar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. En este momento no he validado el uso de CFDI que debe llevar, ¿verdad? Aunque el régimen fiscal, hay un régimen fiscal que dice sin efectos fiscales. ¿Sí? Entonces, ese tipo de combinaciones vamos a necesitar estar familiarizados, sobre todo quienes tengan operaciones con público general. Y de hecho, incluso para efectos de carta aporte, fíjense que también he tenido dudas respecto al timbrado de carta aporte. Yo sé que ya en teoría decíamos, pues ya le hicimos, ya está estable. Bueno, pues ahorita ya tengo broncas con eso, ¿no? Ok. Me preguntan, o sea, la compra de vehículos por asalariados, ¿ya no podrán tener una factura a su nombre por su carro? Pues yo diría que sí, ¿no? Con el RFC público en general. Esa sería mi opinión, a reserva de que haya algo específico en la ley que yo desconozca en este momento, pero yo creo que así sería. Repito la pregunta para los que de pronto nos perdimos. Ahí va otra vez, dice la pregunta. ¿La compra de vehículos por asalariados ya no podrán tener una factura a su nombre por su carro? Y yo creo que sí, nada más RFC, el de público en general. ¿Sale? A reserva de que ustedes que la parte contable tengan algo más específico que la autoridad haya sacado sobre ese tema, lo desconozco hasta este momento. Ok. Regresamos a, ahora sí, la factura global. Cuando nosotros trabajamos factura global, nada más es muy sencillo. Vamos a tener al momento de iniciar la captura, ¿sí? Vamos a tener este campo nuevo que es periodicidad, mes y año. ¿Por qué? Pues porque el XML ahora va a tener necesidad de que estos datos se introduzcan. Y para ello es que MacroPro decidió ponerlo al inicio de la factura. Ahora, si yo hago una factura que no sea diaria, es cuando aquí yo le voy a poner que es semanal, o quincenal o mensual, ¿sí? En esos casos nada más hay una situación que es, si yo voy a hacer una factura de tipo semanal y esa semana abarca 2 meses, voy a tener que separar en 2. Voy a tener que hacer 2 facturas. Aunque le voy a decir semanal en la periodicidad, pero va a abarcar a lo mejor 2 días del mes anterior y luego otra semanal que va a abarcar 3 días del mes actual. ¿De acuerdo? Y bueno, mes y año no tiene mayor problema. Y aquí está el XML señalando esos datos nuevos en la factura global. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro RFC. Y miren ustedes, usos FDI.
régimen fiscal receptor. Aquí está. Y domicilio receptor. Entonces, estos datos vienen en el XML. Recordemos que los documentos, todas las facturas, hay que validar que tengan los nuevos datos requeridos. No solamente quedarnos con que, bueno, el XML ya se genera bien. Sí hay que hacer movimientos o nuevos datos deben de estar incluidos en el PDF. Ok, ¿qué pasa si un día no puedo hacer la factura global y la debo hacer al día siguiente? Sin problema, no pasa nada. De hecho, recordemos que hay una fecha de timbrado que todavía sigue siendo 72 horas y que creo que va a ser modificada. Si no me equivoco, creo que van a reducirla a 24 horas. Entonces, pero bueno, todavía está eso. ¿Sale? Si un mes hacemos factura global, al siguiente mes puedo cambiar mensual, sí, sin problema. No hay ninguna situación respecto a eso. Lo que sí cabe mencionarles es de que no está permitido pasarme a CFDI 4.0 y luego regresarme a la 3.3. Ahora bien, está como el tema de contabilidad electrónica. Estamos obligados, pero no hay una multa, por lo menos no hasta hace unas semanas. No hay una multa, no hay nada que diga, si no cumples con esto, pues vas a caer en esta situación. Y lo menciono porque también ya he vivido situaciones donde hay empresas que han tenido que empezar a facturar en 4.0, pero no ha habido sistema que esté listo. Entonces, tuvieron que facturar porque su cliente se lo exigía. Entonces, tuvieron que facturar en 4.0 y luego se regresaron a 3.3 por necesidad. No era, o sea, sabían que era, que no se debe, pero tuvieron que hacerlo. Entonces, yo espero que nosotros no tengamos esa situación. Por eso también quisiera que tengamos muy bien probado este CFDI para que una vez que migremos a 4.0 ya no tengamos necesidad de regresarnos, ¿sí? Así que consideren operaciones, no sé, a lo mejor la facturación más exigente por parte de sus clientes, ¿no? Que pida ciertos datos, no sé, si alguien maneja adendas, probarlas de inmediato, ¿sí? También no les he comentado esto, pero ya tenemos varias empresas que están emitiendo sus FDIs en 4.0, incluso sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces ya está, digamos, estable. Nada más queremos que cada operación que es distinta en cada empresa, pues esté validada. Muy bien, entonces, seguimos con otra parte importante, muy importante de esta versión, que es la cancelación de documentos de ventas. Esta cancelación, como ustedes saben, no solamente aplica para la versión 4.0. Yo sé que nos han estado pidiendo, ¿verdad? La cancelación, los motivos de cancelación, porque ya estuvieron disponibles, o más bien, la autoridad ya lo pidió aún para la versión 3.3 desde enero, ¿sí? Pero imagínense qué tan atrasado está el SAT con sus propias exigencias, que aún ahorita en versión 4.0 no se puede utilizar, anótenlo, no se puede utilizar el concepto 1, 3 y 4, ¿sí? Ahorita vamos a ver los conceptos, pero el único concepto que está funcionando es el 02, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Aquí cabe mencionar también que no es un tema de MacroPro y lo tengo yo comprobado. Les platico, con mi esposa tenemos un pequeño negocito y ese no lo tenemos en MacroPro, lo tenemos en de hecho en mi CFDI, ustedes saben, algunos tienen el administrador CFDIs, ¿verdad? De XML que trabaja con MacroPro, tiene una pequeña versión de facturación y nosotros estamos trabajando con esa. Y yo intenté cancelar una factura y usar un concepto 01, que es el que más vamos a utilizar, y no se pudo, de plano. O sea, ahí es donde comprobé que efectivamente no es un tema de MacroPro, sino más bien es un tema del SAT que no tiene listo todavía los conceptos de cancelación. ¿Cómo ven? Entonces, anótenlo, repito, hasta que nosotros les demos luz verde, empecemos a utilizar concepto distinto al concepto 2. Me preguntan aquí que si al estar
trabajando con MacroPro 4.0, habrá otra serie de facturas aparte de Macro 3. No, en teoría vamos a seguir utilizando las mismas series, ¿sí? O sea, no hay una obligación por parte de la autoridad, ni tampoco una obligación por parte de MacroPro. Ya si ustedes quisieran hacerlo, bueno, pues está ahora sí también en sus facultades. A lo mejor ustedes lo desean así, pues adelante, se puede hacer, ¿sí? Otra pregunta, aunque la autoridad sepa que no cumple con eso de la relación de facturas canceladas, ¿qué pasa si un cliente me lo solicita? ¿Cómo resolvemos eso? Buena pregunta. Yo creo que no habrá un cliente que nos lo pida, ¿verdad? Sin embargo, si llegara a suceder, yo veo pues muy complicado, ¿verdad? A lo mejor, es más, creo que ni siquiera el mismo portal del SAT tiene la facultad de hacer esa relación. Tendríamos que, sí, batallarle con el cliente y hacerle ver que pues no es posible. Inclusive, pues tratar de probarlo con el portal del SAT, a lo mejor en ese momento sí lo llega a permitir. De hecho, ahí les pido, si alguien sabe si el portal del SAT permite esa maniobra, pues que nos lo informe y nosotros lo publicamos con todos nuestros clientes. Muy bien, ahora sí. Entrando ya en terrenos prácticos, hay una pantalla nueva para cancelar documentos, ¿sí? Desaparece el F3, que por años hemos utilizado con nuestras facturas, desaparece. Ya no vamos a cancelar facturas, y no solamente facturas, sino cotización, pedido, remisión, facturas y devoluciones. Todos los documentos que estábamos acostumbrados a cancelar con F3 ya no se va a hacer de esa manera y existe una opción nueva. Esta opción nueva aparecerá en su menú. Nosotros estamos sugiriendo que aparezca exactamente abajo de facturación. De hecho, con empresas que son, digamos, para nosotros como implementadores que ya identificamos quiénes son los usuarios que cancelan, ya les pusimos esa opción, pero en algunos de los casos de empresas de ustedes, necesito que me digan, ¿sabes qué? Esa opción de cancelación nada más la va a tener tal persona, para que nosotros agreguemos solo a esas personas en su menú esta opción. También se vale de que nos digan, ¿sabes qué? Es para todos los usuarios y se las ponemos a todos los usuarios. Ok, para la cancelación en macro se va a poder poner claves por movimiento para diferentes usuarios. Buena pregunta. En este momento el F3 sí estaba funcionando así, pero no seas malita, Alita, por favor, si me haces favor de mandarme un correo mencionándome este dato, déjame sacarle una foto así no se me olvida, voy a preguntarlo a MacroPro, porque sí debería de existir. Es una muy buena pregunta, no lo he encontrado con ningún cliente, vamos, ninguno me lo ha solicitado, entonces vamos a preguntarlo a soporte para que lo habilite si es que ustedes lo utilizan. Ok. Bien, esta es la pantalla entonces, esto es lo que vamos a ver, lo primero que nos va a preguntar es qué movimiento quiero cancelar. En el caso de factura, pues es donde van a estar los motivos de cancelación. Obviamente en pedido, cotización, pues no va a estar esto, ¿verdad? Me va a pedir el folio, ¿verdad? Y acá van a aparecer los datos a la derecha para yo validar que voy a cancelar el documento correcto. Y aquí aparecen los motivos de cancelación. Entonces, acá abajo tenemos los motivos de cancelación. El 01, comprobantes emitidos con errores con relación, que es lo que comento, que va a ser el que más vamos a utilizar. Y luego tenemos el 2, que es comprobantes emitidos con errores sin relación. ¿Qué es una relación? Bueno, pues que yo voy a sustituir una factura por otra. Por eso digo que me parece que en la mayor cantidad, en el mayor porcentaje, tenemos situaciones donde sí sustituimos la factura porque nos equivocamos en algo, ¿no? Es en teoría más extraño que hagamos una cancelación sin relacionarlo con una nueva. Concepto 3, no se llevó a cabo la operación, ¿sí? Que eso sería también un motivo razonable por el cual cancelar una factura. Y 4, operación nominativa relacionada en una factura
global. Ok. Aquí también va a ser importante, por favor, que anotemos lo siguiente. Bueno, primero, si yo me equivoco y trato de cancelar con el F3 de siempre, nada más me va a mandar un mensaje, no pasa nada, y me dice que utilice la nueva opción, ¿sí? Aquí cabe mencionar también, en esta nueva versión se elimina también la opción de cancelación de devolución. También se integró en la misma pantalla que acabamos de ver aquí. En el mismo lugar vamos a cancelar también devoluciones, como dijimos hace rato, ¿sí? Entonces, también estábamos acostumbrados a una opción cancelación de devoluciones, esa ya cambió. Ok, aquí lo importante, por favor, anoten lo siguiente, no me acuerdo, aquí está, sí, proceso de cancelación. Cuando se seleccione el concepto 1, comprobantes emitidos con relaciones con relación, aquí es donde va a estar un poquito, digamos, difícil de asimilar, es una cosa rara, vamos a llamarle así, que es lo siguiente. Yo número 1, voy a cancelar el CFDI que necesito cancelar, obvio. Esta cancelación me va a afectar inventarios y me va a afectar cartera, pero no va a timbrar, ¿sí? Va a quedar pendiente el envío de la cancelación al PAC, al proveedor autorizado de certificación, ¿sí? Repito, cuando yo cancelo, solamente me va a afectar inventarios, como siempre lo ha hecho la cancelación, y también me va a afectar la cartera, como siempre lo ha hecho. Es decir, va a desaparecer el movimiento tanto en inventarios como en cartera. Como siempre, ustedes saben que funciona MacroPro, pero no va a timbrar, va a quedar pendiente. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo asimilen así. ¿Por qué va a quedar pendiente? Porque necesitamos el paso B. El paso B consiste en la sustitución de la factura. ¿De qué se trata la sustitución de la factura? Bueno, pues que voy a capturar la nueva factura, pero al momento que yo capturo la nueva factura, ¿verdad? En el campo cliente voy a teclear F5 para que me aparezca este recuadro que me dice sustitución de factura. Entonces, allí es donde yo voy a poder seleccionar la factura que acabo de cancelar. ¿Sí? Aquí también es importante que comprendamos que hay un nuevo estatus en las facturas, que es el estatus X. El estatus X significa que yo acabo de cancelar una factura y todavía no está timbrada, es decir, está cancelada en MacroPro, pero no está timbrada. No está timbrada esa cancelación. Está a la espera de que yo genere la nueva factura y entonces ya sea relacionada. ¿Sí? El último paso, una vez que yo ya termino de capturar mi nueva factura y ya la relacioné con la factura previamente cancelada, ahora sí, una vez realizado este proceso, debo regresar a la opción de cancelaciones, ¿sí? Aquí mismo en la opción de cancelaciones, y tomo mi folio que previamente había cancelado y que estaba sin timbrar, y entonces valido el timbrado. Digamos que se cancela en 2 pasos. Eso es un requerimiento de cómo deben de quedar relacionados los documentos para efectos del SAT. ¿Sí? Está medio revuelto, pero bueno, así lo pidió la autoridad. Ok, preguntas por aquí, dice, ¿la elaboración de notas de crédito o devoluciones cambió? No, sigue siendo exactamente igual. Lo que cambió es la manera de cancelar, ¿sí? Que antes se hacía en ventas otros procesos, cancelación de devoluciones, y ahora va a ser en ventas cancelaciones, en el mismo lugar donde cancelamos facturas. ¿Qué más dice? ¿Hay algún plazo para hacer la nueva factura? No, no hay ningún nuevo plazo.
Recordemos nada más que esto lo sacó el SAT, entre otras cosas. Bueno, recordemos que sigue habiendo la validación de cancelación con la autorización de nuestros clientes. Recordemos, a ver, si yo genero una factura de 5,000 pesos o menos, sin problema puedo cancelar la factura. Si mi factura es de más de 5,000 pesos, el sistema va a generar una petición de cancelación a nuestro cliente y nuestro cliente aprueba o no aprueba ese documento. Hasta el momento, si el cliente no dice nada, procede nuestra cancelación. Así es como eso empezó a trabajar desde hace, creo que a principios de la pandemia o antes de la pandemia. Eso sigue siendo válido. De hecho, también qué bueno que haces la pregunta. El espíritu de esto que se está implementando es porque muchas empresas lo que hacían era como, porque también acuérdense que a partir de este año ya está también una legislación donde está prohibido cancelar facturas. O sea, si nosotros cancelamos una factura sin que proceda realmente, ya hay una multa, y ahí sí hay multa, ¿sale? Entonces, cada vez se vuelve más complicado cancelar. Pero lo que estaban haciendo muchas empresas es que le daban la vuelta a través de notas de crédito. Entonces, por eso es que ahora también nos han complicado más este tema de cancelación y nos piden este tema de las relaciones. Fíjense nada más. ¿Sale? Entonces, ¿qué más? Si se selecciona cualquier motivo diferente al 01, el movimiento se cancela directamente sin realizar el procedimiento. Ok, sí, esta parte del procedimiento de primero cancelo, me afecta a inventarios y cartera, no me afecta a timbrado, luego hago una nueva factura, la relaciono con el nuevo documento y por último relaciono ya el documento y lo timbro, el cancelado. Solamente aplica para el concepto 01. Regresamos a los conceptos. Acá está. Solamente aplica para el concepto 1, que son con errores, con relación. Los comprobantes emitidos sin relación, allí no va a ser necesario ese procedimiento. Tampoco en y tampoco en el 4. Y hoy en este momento, recordemos, solamente está funcionando el concepto 02 y no es un tema de MacroPro, ni siquiera del PAC, del SAT. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, nosotros les damos luz verde cuando ya esté funcionando. Si ustedes por ahí tienen también el contacto con otras casas de software, yo sé que algunos usan, no sé, NOI o Compact, por algunas otras empresas que manejan, y ustedes tienen noticias de que lo pueden usar, por favor comuníquenos y eso nos va a servir a nosotros para presionar a MacroPro. Lo de siempre, ya saben. También mandan chistes ahí en el chat. Si quieren reírse conmigo, ahí está un buen chiste. Sí, dice ahí que voy a anunciarlo. Dice, mejor seré narcotraficante. Pues sí, porque hay más protección de la autoridad. Porque sería ser humano. Ok. Cancelación de documentos de carteras. Para efectos de cancelación en este caso, pagos de clientes o complementos de pago y anticipos, ¿verdad? También hay una nueva opción. Acuérdense, por favor, nosotros necesitamos que nos digan qué usuarios son los que requieren esta opción y nosotros lo ponemos. ¿Por qué? Porque es una opción nueva, ¿sí? Ahorita no existe, entonces necesitamos agregarla al menú, ¿sí? Y muchas veces nosotros no sabemos o no recordamos los nombres de las personas que están encargadas de estas áreas. Entonces necesitamos que nos digan, ¿sabes qué, René? Actívamelo para tal persona, ¿sí? Y es una opción muy parecida a la opción que vimos anteriormente, donde también seleccionamos el movimiento que queremos cancelar, donde también ponemos el cliente, el folio, nos va a aparecer aquí a la derecha los datos
Y lo mismo, tenemos motivo de cancelación 01, 02, 03, 04, y lo mismo, solamente aplica en este momento el motivo 02, y el 1 también vamos a necesitar trabajar bajo la misma modalidad que ya vimos anteriormente para efectos de facturas, ¿sí? Muy bien. Y lo mismo, si yo quisiera cancelar con F3, como normalmente yo estaba haciendo la cancelación de mis complementos de pago, también me va a aparecer esta pantalla que utilice la nueva opción de cancelación. En el documento que les enviamos, que es un documento técnico, viene aquí para otros módulos que ustedes nada que ver. Lo voy a pasar muy rápido. Y bueno, nóminas que ninguno de ustedes utiliza, lo vamos a ignorar. Creo que ninguno de ustedes ocupa esto. Por favor, si es el caso, ya lo vemos por aparte. Hay una retención 7.5% para empresas, personas físicas y morales, que se dedican exclusivamente al autotransporte de carga federal. Y bueno, deben ser una retención. Avísenme si lo requieren, lo vemos ya en privado, ¿sí? Y aquí está. Terminamos con la parte de interfaces y reportes. Me dicen aquí que sí, la captación de nómina. Bueno, también son campos nuevos. Entendí que no, pero bueno. Ok, entre campos nuevos, lo mismo que habíamos platicado para los clientes, lo tenemos para las nóminas. Hay un nuevo nodo que es el régimen fiscal. Allí cabe mencionar que, por ejemplo, si yo tengo empleados que también tienen un negocio, la verdad es que no sé qué aplique, o sea, obviamente su cédula va a decir que también tienen, no sé, régimen reciclo, quiero pensar, régimen simplificado de confianza, y a lo mejor allí pudiéramos tener alguna situación, no sé, ahí sí tendríamos que probar, no me han reportado nada, tal vez tengan que pedir a sus asesores fiscales que les digan, oye, tiene dos regímenes la persona, tiene asalariados y también tiene su negocio y tiene este otro, entonces está bien si nomás le ponemos asalariados y no hay problema, bueno, pues es probar, ¿no? También tenemos el nodo objeto de impuesto, y también hay una validación, como ya sabemos, del RFC, del nombre, régimen fiscal y código postal, que igual tienen que ser correctos para poder timbrar. Ahí sí no hay mayor cosa. Recordemos que en módulo de nóminas de Macro Pro no existe cancelación de CFDIs, o sea, sigue estando igual. Entonces, si yo necesito cancelar un recibo, tendría que ir al portal del SAT, entonces ya no aplica todo el rollo que nosotros vimos para efectos de la nómina. Simplemente son nodos nuevos o campos nuevos que básicamente son los mismos que ya vimos para efectos de clientes. ¿Sí? Ok, bueno, ahora sí vamos al tema de reportes y las interfaces. Aquí en las interfaces, ¿va a existir en nóminas como en clientes el nombre fiscal? Sí. Si el trabajador tiene una dirección y su CIF tiene otra solamente, ¿se valida lo del CFD, lo del CIF? Sí, sí, se va a validar, efectivamente. Recordemos que se va a validar con el código postal, ¿sí? Entonces sí es importante que lo validen 100%. Ok, en cuanto a interfaces, bueno, esto lo vemos con sus técnicos. Hay dos nuevos campos que son los mismos que vemos en las pantallas, que es el nombre fiscal y el régimen fiscal. Por eso les decía yo, recuerden, pueden exportar sus catálogos a Excel. No tienen que exportar todo, con que exporten el código del cliente, el nombre del cliente, y si ustedes quieren el código postal para validarlo, que esté bien con la cédula, pues con eso. Y ya los campos nuevos que no tienen macro, pues lo ponen a la derecha y nosotros los tomamos y los subimos. No necesitan un ancho específico, no necesita que el título diga algo. Nosotros nos encargamos de hacer esa transformación a como MacroPro lo interpreta, ¿sí? A los anchos me refiero y todo eso. Obviamente, por ejemplo, en régimen fiscal, pues no le voy a poner algo que no aplique fiscalmente. Necesito ponerle algo que esté dentro de la tabla que ya vimos anteriormente, ¿sí? Lo mismo en el tema de los
de los artículos, ¿verdad? Es un solo campo extra, que es el objeto de impuesto, y también, aunque me exporten su catálogo de artículos, código de artículo, nombre del artículo, y a la derecha, sí, ya no necesito ni siquiera la clasificación, y a la derecha dejen un espacio para poner el objeto del impuesto. Ahí sí, a lo mejor para efectos de hacer esto, quizás sea más sencillo si exportan también los impuestos, ¿verdad? Y ese impuesto me va a decir a mí si tengo tasa 00. Acuérdense que MacroPro maneja 4 campos para impuesto, los 2 primeros son para compra, los 2 que vienen, el 3 y 4, digamos, son para venta. Entonces, si yo tengo 00 en los 4 campos, significa que es exento. Pues mejor usando filtros me sirve tener esa información para rápidamente ponerle que no es objeto de impuesto, y así respecto a lo que se corresponde al concepto 2 y 3, ¿verdad? Entonces sí, exportar las tasas de impuesto puede ser de mucha ayuda. Muy bien, ¿qué más? En el régimen solo ponemos el código del régimen o la descripción. A nosotros nos ayudaría más si ponen el código del régimen, ¿verdad? Nos ponen a trabajar menos, y yo creo que también sería menos sujeto a error, porque si nos ponen, estoy pensando, si me ponen el nombre, como yo voy a tener que cambiarlo al código, pues a lo mejor ahí puede haber un error. Mejor sí, pónganos de una vez el código del régimen, ¿sale? Muy bien. A ver, otra pregunta. Todavía no calcula el IVA al IEPS. Bueno, no sé si te refieres a MacroPro. MacroPro toda la vida ha calculado el IVA sobre el IEPS. Entonces, si me puedes aclarar más exactamente a qué te refieres, te lo agradeceré ver. Bueno, avanzo mientras. Entonces, acuérdense, hay interfase, no necesitan. Ahora, también importante, si ustedes tienen más de 500 productos, pues ya vale la pena hacer una interfase. Menos de 500, yo diría que mejor capturar, ¿verdad? Lo mismo con los clientes, ustedes evalúen si son más de 300, 500, pues ya mejor hacemos interfaces. Si son menos, directamente mejor en el sistema, ¿sí? Es más rápido. Muy bien. Reportes de ventas. Aquí en reportes de ventas se incorporan las variables de nombre fiscal y régimen fiscal, por supuesto, para que se puedan agregar al PDF que le entregamos a nuestros clientes. En la parte de artículos, también vamos a tener el dato objeto de impuesto, por supuesto. Y en los reportes que nos ayudan a los complementos de pago, que son reportes tipo 7, también las variables que son agregadas son tasa o cuota, importe del documento, base del documento y objeto de impuesto. Fíjense que antes esto no estaba, es decir, los complementos de pago no desglosaban las bases de los impuestos. Ahora sí ya se incluyen, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar también agregar esos datos a nuestros PDFs. Ténganlo contemplado para que lo más pronto posible también estemos perfeccionando esos reportes, ¿sí? Aquí está un ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo viene la tasa, el importe del documento, la base del documento, el objeto del impuesto y ya el importe pagado, ¿sí? Eso antes no estaba. Ok. Solo se puede hacer interfaz de los clientes activos, artículos vigentes. No, se puede hacer interfase de todos los clientes, ¿sí? No entendí muy bien ahí a qué se refieren con vigentes, pero se puede hacer interfase de todos los clientes, ¿sí? Ok, en el tema de la factura global también se incluye nuevos campos, la periodicidad, mes y año, para agregarlo al PDF. Reportes de inventarios, también obviamente en el catálogo ya existe también el objeto de impuesto. Esto nos va a permitir, una vez que terminemos de agregar todos los campos nuevos, pues tener una comprobación de que lo que hicimos está bien. Entonces, para que lo tengan considerado una vez que terminemos. Y con eso damos por terminada nuestra capacitación. Entonces, ahora sí, si quieren hacer alguna duda, por favor,
con confianza. Recuerden, vamos a seguir trabajando en posteriores capacitaciones. Esto es, digamos, una primera capacitación teórica, muy general, con los conceptos básicos que tenemos que considerar. Para mí era muy importante que consideremos este proceso, ¿sí? No es como otras actualizaciones. Aquí, como necesitamos subir mucha información, entonces vamos a tener digamos, un paso previo, que es, acuérdense, vamos a tener la versión 4.0 de MacroPro, pero todavía trabajando en CFDI 3.3. Una vez que terminen de subir los datos, entonces ya cambiamos el switch a 4.0, así que vamos a apurarnos para tener esta información lo más pronto posible. Módulo de autos y servicios, ¿para qué se usa? Tenemos clientes, MacroPro tiene clientes o tenemos clientes que son agencias de autos, que venden autos, y también servicios que son talleres. Esos talleres pueden ser para agencias de autos, taller de automóviles, pero también tenemos, por ejemplo, empresas que son talleres de servicio de, no sé, de refrigeración. Entonces, existen módulos para eso, ¿sí? Puede fallar en cualquier proceso ya establecido, sería lo más recomendable. Pues sí, probar todas las operaciones. Puede haber alguna falla y como nosotros atendemos muchas empresas con procesos bien diferentes, de pronto hay procesos que no tenemos presente que se usan en cierta empresa y ahí es donde necesitamos que nos apoyen. Ok, se debe de modificar el catálogo de cuentas contables, la descripción de los clientes que tiene SADCB, bla, bla, bla. No, solamente, qué buena pregunta, solamente en el catálogo de clientes del módulo de ventas, nada más, ¿sí? Nada más ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Trabajaremos en el nuevo macro solo para probar? Bueno, para generar, retomo el tema. Ya está instalado el 4.0 en su servidor, ¿de acuerdo? No tienen acceso ahorita. La persona encargada allí de lo técnico, con ustedes, Connie, va a instalarles otro icono o la versión 4.0 para que generen ahí sus pruebas, ¿sí? Incluyendo el timbrado. Este timbrado va a ser timbrado de pruebas, es decir, con datos que no son los suyos. Eso me va a permitir tanto conocer cómo funciona el timbrado, como también conocer cómo se cancela, etc, etc, etc. Comenté, sí me han salido errores no esperados. La verdad es que, para serles honesto, yo soy muy transparente con ustedes. Pues ya, ¿para qué les reclamo los de macro? Yo no entiendo cómo es posible que si este cambio en teoría solamente es de facturación, de pronto me han reportado detalles en compras, pero pues pasó, o detalles en el módulo de inventarios, pero pasó. Entonces yo prefería que también extendieran sus pruebas y que hicieran todo un ejercicio de todo lo que normalmente hacen, inclusive aquello que hacen, no sé, una vez al mes, pues una prueba rápida, y me digan, ok, René, me funcionó bien, ahora no más probar que me funcionó y listo. Ejemplo, todo parecía funcionar bien con uno de nuestros clientes, hacen un complemento de pago y luego hacen la cancelación y se dieron cuenta hasta días después de que el saldo del cliente se movía. Haz de cuenta que la factura era de 1,000 y tiene su pago de 1,000 y luego cancelo el pago de 1,000 y entonces el saldo del cliente debería quedar de 1,000. Bueno, pues tenía 3,400. Todavía no encontramos por qué. Entonces, afortunadamente, pues es fácil y rápido corregir. Reprocesa el saldo del cliente y listo. Pero pues no tendríamos necesidad de estar reprocesando. Entonces, ahorita está en soporte. Entonces, ese tipo de detallitos yo quisiera que me apoyaran a revisar por si algo se nos escapa a nosotros. Ok, otra pregunta. Para las facturas de exportación, el SAT tiene un nuevo campo. No mencionaste nada de eso. Con franqueza te digo, no sé. Lo tomo nota y lo investigo, porque efectivamente no tengo yo conocimiento de eso, ¿sí? Incluso si tienes el tema fiscal, el fundamento, mándamelo y yo lo pregunto a MacroPro. Timbrado de pruebas, no se registra en SAT. Perdón por la pregunta, pero hoy con la posición de SAT, mejor pregunto. Sí, qué bueno que preguntas. Ese timbrado de pruebas es con un RFC de pruebas, ¿sí? Que MacroPro a nosotros nos proporcionó y que no tiene nada que ver con su empresa. No se preocupe. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que no vaya a ser que yo estoy haciendo mis pruebas y pues creo que más bien, estoy en mi sistema y acababa de estar en el de pruebas y creo que estoy en el de pruebas y hago un documento que nada que ver, pues ahí cuidado. Otra cosa, qué bueno que lo mencionas,
tener cuidado de no mandar el PDF con el cliente. Nada más es para nosotros, obviamente el de pruebas, ¿sí? Entonces, no va a ser que le mandemos un timbrado de pruebas a un cliente real. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, terminamos la sesión. Muchísimas gracias por su atención. Repito, vamos a estar interactuando muchísimo con ustedes. Por favor, tengan toda la confianza, plantearme todas las dudas, los pendientes que vayan saliendo y pues vamos a seguramente a necesitar hacer más capacitaciones muy específicas ya para cada empresa. Lo hacemos sin problema. ¿Sale? Pues muchas gracias. Gusto en saludarlos. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias, René. Hasta luego. Hasta luego. René, la última pregunta, rapidísimo. Sí. ¿Sí nos podrías enviar mejor un formato de lo de Excel para exportar? O sea, una idea para no estarnos regresando, porque sí son un montón de clientes y productos. Por ejemplo, si tenemos que poner ¿cómo se llama? El código del régimen, cómo tenemos que poner si tiene impuesto o no, etcétera. Sí, sin problema. Gracias. Sale. Gracias. Buen día. Igual, Buen buen día. día. Gracias, buen día. Gracias, buen día.